Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer y después reflexionar esta bellísima parábola del Evangelio de San Mateo que se llama Los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a analizar primero de todo, porque nuestro Señor Jesucristo cuantifica para que entendamos la misericordia de Dios y para que entendamos la deuda que tenemos con Dios a nivel cuantificado, lo cuantifica. Vamos a ver lo que era un denario y lo que era un talento, porque el siervo le debe el Señor 10.000 talentos. El siervo que, al que se le perdona la deuda, que después a otro siervo no le perdona 100 denarios. Entonces, vamos a ver lo que son los talentos, lo primero, y vamos a ver lo que son los denarios. Bueno, pues cuando vivía Jesucristo en el Imperio Romano, él estaba en Palestina, había varias monedas en circulación. Las monedas habían comenzado a existir relativamente hacía poco. Estamos hablando del primer milenio antes de Cristo. Y bueno, la moneda más con menos valor era la blanca, que en griego se llamaba leptón, que era medio cuadrantes, medio cuadrante. Cuadrante
habla varias veces el Evangelio, lo hemos puesto aquí cuando habla de menor valor, en Marcos 12:42, Lucas 19:13. Cuadrante era una moneda de poquísimo valor, poquísimo valor. Habla también de ella en nuestro Señor Jesucristo. Son las monedas romanas y el cuadrante era un 64avo de un denario. Entonces hemos ido poniendo aquí las monedas en función de su valor y el denario era equivalente, para que nos hagamos una idea y para que al salario diario de un jornalero en la época del Imperio Romano. Para que nos hagamos una idea, pues si el salario medio en España pues son 1.500 euros, 1.300 euros, pues dividimos eso entre 30, pues serían unos 50 euros. Por redondear, en fin, no es exacto, no. Un denario aproximadamente serían 50 euros. Bueno, pues el siervo que no le perdona el otro siervo le debe 100 denarios, 100 por 50 serían una deuda de unos 5.000 euros. Le debía 100 euros, unos 5.000 euros. ¿Y qué es un talento? El talento no existía como tal porque era una cantidad monetaria. Es como si hablamos de, pues, te deben un montón de dinero, ¿no? Pues te deben un talento de dinero. Bueno, pues un denario era el equivalente, o sea, un talento, perdón, era el equivalente a 6.000 denarios. Un talento, 6.000 denarios. Es una cantidad muy, muy importante. 6.000 denarios, pues hemos dicho que un denario eran 50 euros, 6.000 por 50 son 30.000 euros cada talento. Y vemos que el siervo primero, le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos por 30.000, 1.000 por 1.000 son 1.000.000. 10.000 por 30 perdón, vamos a hacerlo bien. 10.000 por 6.000, perdón, que nos hemos confundido. 10.000 talentos por 6.000 denarios, que es cada talento, eso da 60 millones. 10.000 por 1.000 son 10 millones, por 6 son 60 millones de talentos. 60 millones de talentos contra, 60 millones de denarios, 10.000 talentos son 60 millones de denarios contra 100 denarios. ¿Qué 100 denarios hemos dicho? Que eran aproximadamente 50 euros, pues 60 millones de denarios serían 600 millones de euros por 5, serían 6 por 5, 3.000 millones de euros. O sea, fíjense que aquí cuantifican a nuestro Señor Jesucristo para que nos pongamos en situación la deuda que tiene el primer siervo, que el rey, el señor que le ha prestado estos 3.000 millones de euros, 10.000 talentos, cuando se postra, le suplica, se los perdona la deuda. Y ojo que aquí nuestro Señor Jesucristo habla de deuda, es decir, como un préstamo, es un préstamo por el que se ha prestado dinero por algo que no sabemos el qué, pero que se debe.
que se debe y que se tiene que pagar. Aquí nuestro Señor Jesucristo habla de que las deudas se tienen que pagar y que hay una ley para que esas deudas, digamos, se ejecuten. Porque aquí habla al final, entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos. O sea, aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla de que cualquier deuda se tiene que pagar. Se puede perdonar, pero al final, independientemente de que se perdone o no, hay una ley para que esa deuda se pague. Bueno, pues claro, una vez que vemos estas cantidades, claro, nuestro Señor nos lo dice para que entendamos la misericordia de Dios y nos pongamos en situación. Porque nuestro Señor Jesucristo nos habla aquí de esta deuda, esa deuda tan descomunal. ¿Por qué puede ser que la tenga ese siervo? Pues nos podemos poner en situación de pensar, pues, que ¿por qué debe tanto? ¿O por qué debemos tanto todos a ese Señor? Bueno, pues lo primero, existimos. Primero tenemos la vida, tenemos nuestro espíritu, tenemos nuestro alma. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, debéis todos una cantidad infinita, infinita relativamente, para que nos hagamos una idea, 10.000 talentos. Si nos ponemos en el plano material. Y nos habla también así de la propiedad privada. Y propiedad privada entendida como una concesión administrativa que nos deja Dios. Y empieza ahí con nuestro propio cuerpo, nuestro propio espíritu, nuestro propio alma. Esa propiedad privada que la debemos. Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando cualquier recurso que obtenemos nosotros del entorno a nivel monetario tiene un valor? Tiene un valor. Claro, esos recursos están ahí también porque nos los han puesto ahí. O sea, todos los recursos que existen en la Tierra están puestos ahí, también nos están diciendo por Dios. Debemos una deuda también por eso. Y eso es lo que genera una economía en la que se producen, digamos, ingresos, pero es todo a partir de una deuda, entre comillas, infinita que tenemos con Dios. Es decir, toda la economía que podamos desarrollar a lo largo de la historia, toda la humanidad, se la debemos a Dios. Es algo implícito en esta bellísima parábola, pero está ahí. Aquí nuestro Señor Jesucristo existe esa propiedad privada, existe esos recursos pero todo eso que sepáis que lo debéis. Entonces, toda la economía que se pueda generar a partir de esos recursos dados, tener en cuenta que está ahí porque os la han dado. Y ahí habla también nuestro Señor Jesucristo de que esa misma ley que existe para ejecutar deudas y por la que tiene derecho todo el mundo, también puede existir la capacidad de no ejecutar esa deuda. Que ahí estamos en la misericordia. Es para que entendamos también el valor que tiene esa misericordia. Porque hay unas reglas, hay una de generación de ingresos y de generación de deuda que existen verdugos que o jueces que vigilan su cumplimiento y su ejecución. Pues más allá de todo eso está la misericordia. La misericordia de Dios que nos permite, lo primero, existir
ahora vamos al plano emocional, al plano espiritual, donde una vez entendido esto, una vez entendido el plano material, entendamos el plano emocional, espiritual de las ofensas. Porque nosotros creemos, cuando alguien nos ofende, que tiene una deuda, una relación material, lo cuantificamos con nosotros. Y sufrimos como sufre el siervo que le coge del cuello, literalmente, que le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes. O sea, por 100 denarios, que estamos hablando, 100 denarios, 50 euros cada uno, son 5.000 euros, por 5.000 euros. Le coge del cuello. Claro, imagínese que este siervo le llegan a deber una mínima parte de lo que él debe o debía a su señor, que eran esos 3.000 millones de euros. Imagínese que le debe 1.000.000 de euros a alguien. Pues que lo mata directamente. Porque pues, si por 5.000 lo coge del cuello, es que además esto es lo que quiere aquí nuestro Señor Jesucristo, al cuantificar, que comparemos y hagamos una proporcionalidad, ¿no? Pues si le coge del cuello, le ahogaba, fíjate que le ahogaba ya por 5.000 euros. Pues fíjate que le debe, pues eso, 1.000.000 de euros. Pues es que lo mata directamente. Págame lo que me debes. Pues claro, si uno nos ofende, y nos ofende mucho, en equivalente para que pensemos en una cantidad por 1.000.000 de euros. Fíjense la violencia interior que nos puede generar eso y a lo que nos puede conducir. Que ahí está el diablo esperando. Está esperando la oportunidad para que nosotros caigamos. Nos puede conducir y de hecho conduce las deudas. El intento de cobro de deudas, una deuda es un motivo de asesinato en la realidad, que nos está diciendo aquí también nuestro Señor Jesucristo. Cuidado, las deudas, las ofensas. Cuidado porque aquí tenéis que aprender a protegeros de esto. Y es la clave que nos da aquí nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que no uno, sino decenas de personas nos han ofendido y nosotros nos lo tomamos de esta manera. Es que no podríamos vivir. Es que no podríamos vivir. Entonces, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo en el día a día, que el Padre nos perdona si le pedimos prostrados cualquier ofensa que hacemos, que fíjate si hacemos ofensas, que fíjate si tenemos ofensas hacia Dios, que fíjense si le debemos, en vez de denarios, ofensas, le debemos 3.000 millones de euros, de 3.000 millones de ofensas a Dios. Y Él nos perdona. Y Él tiene misericordia. Pues si nosotros, no solo ya para protegernos, sino por comparación y por esa proporcionalidad, sabiendo que a nosotros nos han perdonado tantísimas ofensas, tantísimas deudas espirituales, emocionales, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a nuestros hermanos? Si se postran ante nosotros, si vienen, si han hecho el acto de contrición, el propósito de enmienda, la confesión, la penitencia, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? De corazón. Pues claro que vamos a perdonar. Pues claro que vamos a perdonar.
Porque si no perdonamos, vamos a tener la deuda, esa ofensa se la vamos a hacer nosotros a Dios. Y va a haber un momento en que toda deuda se tiene que pagar. Que es lo que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Así que, y refiriéndonos al versículo anterior, en el que Pedro le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿pero cuántas veces voy a tener que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, no hasta 7 veces, aún hasta 70 veces 7. 7 por 7, 49 por 10. También habla de números. 7 al cuadrado por 10, la segunda vez. Primero 7, luego 7 al cuadrado por 10 y así sucesivamente. 7 al cubo por 10, 7 a la n por 10, que nos lleva a Dios. 7 a la n, que es una sucesión que tiende a infinito, que tiende a Dios. 7 a la n por 10. Es decir, infinito, las veces que nos perdona nuestro Padre. Y nosotros tendremos que tener a infinito las veces que vamos a perdonar de corazón. Cuando alguien nos ha hecho una ofensa y viene a nosotros a que le perdonemos. Porque nos va a liberar de esa deuda, de esa ofensa a nosotros, porque no le vamos a coger del cuello, porque no vamos a generar violencia. Nos vamos a perdonar a nosotros mismos y le va a perdonar al que ha hecho la ofensa. Le va a perdonar porque el que ha hecho la ofensa va a romper esa relación que tiene con nosotros, esa deuda que tiene con nosotros. Bellísima y profundísima esta parábola para meditar una y otra vez. Aquí hay implícitas un montón de conclusiones, de enseñanzas, de verdades que nos van a servir para seguir en el camino hacia Dios con el corazón puro. Hermanos, hermanas, que Dios les proteja y que Dios les bendiga.